Hola, continuamos con este estudio, este módulo de la doctrina de Satanás y estamos viendo el poder de Satanás. Hemos visto antes cómo es su poder personal que no debe ser subestimado y tampoco podemos medirlo, pero sí sabemos que su poder es mucho mayor que cualquier ser humano. Pero además, en este punto número 2, podemos ver cómo Satanás es ayudado por demonios. Y aquí podemos decir que el poder de Satanás aumenta por el número que no podemos contar de las huestes de demonios que le siguen y le sirven y que están bajo su control, bajo su dominio, bajo su autoridad y hacen lo mismo exactamente. La Biblia solamente menciona de los ángeles que del total de los ángeles fue la tercera parte la que le siguió, pero no podemos contarlo, no sabemos a qué número asciende esa tercera parte de esos demonios quienes hacen su voluntad y le sirven. Aunque debemos nuevamente recalcar, hablando del poder de Satanás, el diablo no es omnipresente, es decir, no está en todo lugar y al mismo tiempo. Puede estar en todo lugar, pero no al mismo tiempo. Tampoco es omnipotente, es decir, no puede hacerlo todo. Está a su poder, hemos mencionado antes, bajo los límites que Dios le pone y bajo la voluntad permisiva de Dios. El diablo tampoco es omnisciente, no sabe todas las cosas. Pero hay un dicho popular que dice que el diablo más sabe por viejo que por diablo, es decir, desde la creación del hombre, desde Adán y Eva, tiene esa experiencia de saber los pensamientos, las debilidades, las actitudes que los seres humanos toman y sabe por la experiencia que tiene desde la fundación del mundo de cómo es el ser humano y de esa manera él aprovecha esa experiencia, pues, para hacer caer a cualquiera y influenciar de manera maligna y en contra de Dios a muchas personas. Así que él tiene mucho conocimiento, pero no es omnisciente como Dios sí lo es. Él tiene contacto por todo el mundo a través de los espíritus malignos. Eso es lo que queremos decir y analizar en esta ocasión, de cómo es que, aunque Satanás no es omnipresente, sí es ayudado por demonios, y los demonios juegan un papel muy importante en el control de Satanás sobre la tierra y hacen que su poder esté presente por todas partes. Así que tengamos cuidado de decir, bueno, es que el diablo hizo eso. Probablemente no fue el diablo, sino un demonio que estaba ahí, o demonios que estaban presentes ahí. Entonces, no es muy fácil distinguir cuándo demonios o el mismo diablo está ahí pervirtiendo y haciendo maldades y confundiendo a las personas, engañándoles, etc. Así que sí, tiene presencia en muchos lugares, pero no él en persona, sino por la innumerable y que no podemos contar cantidad de demonios que le sirven y que le obedecen. Dice ahí Marcos capítulo 5 versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Se acuerdan? Jesús le preguntó a aquel endemoniado y él respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. En verdad son muchos. La Biblia en algún lugar menciona que los ángeles son como las estrellas. Bueno, imagínense la tercera parte. No podemos contar las estrellas. ¿Cuál es la mitad de las estrellas? Tampoco. La tercera parte tampoco podemos contarla, pero son muchos, según Marcos 5:9. Son capaces de morar
y controlar tanto animales como hombres. Podemos verlo ahí en Marcos capítulo 5, precisamente, cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. También dice en Marcos 5, 11 al 13, que estaba ahí un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Cuando Jesús les mandó salir de aquel hombre, ellos pidieron a aquellos demonios entrar en los cerdos, y Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Así que en estos pasajes vemos que son capaces de morar, de hacer su morada, tanto en personas, en animales, como en personas. Algunos opinan que es por eso que andan en los sepulcros, porque pues ahí hay personas, aunque estén enterradas, pero eso solamente lo podemos sacar como conclusión de lo que aquí encontramos en la Biblia. Aparentemente, los demonios desean siempre estar en cuerpos físicos, ya sea de personas o de animales. Veamos ahí en Mateo, cuando el espíritu inmundo, dijo Jesús en Mateo 12:43, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Es decir, en este pasaje Jesús menciona que aquel espíritu inmundo que salió de esa persona busca a alguna persona, y al no hallarla quiere volver y estar en un cuerpo físico. En Marcos capítulo 5, ¿se acuerdan? Otra vez mencionando a aquel endemoniado gadareno, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, y estaba ahí aquel hato de cerdos, y le rogaron que los enviara a los cerdos. Es decir, refuerza lo que estamos diciendo, es probable que los demonios siempre quieren estar en un cuerpo físico. A veces, los demonios solamente tienen influencia sobre las personas, pero en otros casos no solo es una influencia, sino que poseen, de manera que sus cuerpos físicos, su lenguaje, su voluntad está controlada por demonios. Y eso, mis hermanos, sí lo menciona la Biblia. Sí es posible que una persona sea dominada, controlada por demonios. No solo influenciada. Queremos diferenciar la influencia sobre la posesión. La influencia es algo que la palabra lo dice, valga la redundancia, influye, te impulsa hacia el mal. Y eso lo puede hacer con cualquiera, incluyendo un creyente. Pero la posesión, el tomar el control del cuerpo físico, de su lenguaje, de todo, de su fuerza, de todo, solamente con una persona que no es creyente. Mateo capítulo 4 habla de cómo venían las personas a Jesús. En Mateo 4:24 dice que se difundía la fama de Jesús por todas las regiones, por Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y a todos los sanó Jesús. A todos, incluyendo
los endemoniados y lunáticos. Mateo 8 dice que en una noche trajeron a él muchos endemoniados, no solamente uno, le trajeron varios. Es interesante eso. Entonces, muy importante, la base para decir que los demonios, el diablo, buscan estar en cuerpos físicos es para engañar, para robar, para matar, para destruir, para hacer obras en contra de Dios. ¿Está claro entonces hasta aquí? Y en estos pasajes, y son varios en los que se mencionan cómo le traían endemoniados. En uno de esos pasajes se menciona un endemoniado ciego y mudo. Es decir, que afectaba la salud de esa persona. Y no solo le traían a Jesús personas enfermas, pero también endemoniadas, y a todos sanaba, ya sea que fuera una enfermedad física o fueran atormentados por demonios, también a todos ellos los sanaba. Incluso menciona que aquel endemoniado que tenía varios demonios, al final estaba sentado, vestido en su juicio cabal, y eso causó admiración en las personas. Pero el punto es que el diablo y sus ángeles, sus demonios, tienen ese poder, los llamados así también en la Biblia, espíritus inmundos, sirven y están a voluntad del diablo. Ahora, queremos mencionar algo que también es importante. Al igual que Satanás, estos demonios son totalmente malvados y maliciosos y afectan de esa manera a aquellos a quienes ellos controlan. Si bien esos demonios, esos ángeles o espíritus inmundos, otro nombre también que se le da, no tienen el mismo poder que Satanás, también son absolutamente malvados, maliciosos, y sirven a sus intereses en contra de Dios. En contra de Dios. Tan es así, dice ahí Mateo 8, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Es decir, también son seres poderosos, aunque no tanto como Satanás, pero sí tienen esa autoridad. Sin embargo, al igual que Satanás, todos los demonios están bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. De hecho, Jesús en algún momento les dio a sus discípulos la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice ahí Mateo 10:1. Es decir, Dios manifiesta su poder, dominio y autoridad aún sobre los demonios, aunque son seres poderosos. Así que eso es importante, eso es muy importante que entendamos. Tanto el diablo como sus ángeles están bajo la voluntad permisiva, bajo la autoridad de Dios, y nada puede cambiar eso. Ya más adelante veremos la actitud del creyente al respecto, pero eso nos da un adelanto de que sí, son seres poderosos. Dice ahí Marcos capítulo 5, versículo 3 al 5, que de aquel endemoniado nadie podía atarle, ni aun con cadenas, y que aún esas cadenas las hacía pedazos, los desmenuzaba, es decir, y que nadie le podía dominar. El diablo y también sus ángeles tienen más poder, más fuerza que un ser humano, pero no son más poderosos ni más fuertes, por supuesto, que nuestro Dios. Por eso es que mencionamos, hablando del poder de Satanás, que tiene ayudantes
que son los demonios. Hay un pasaje que yo creo que también sería bueno mencionar, ahí en Marcos capítulo 9, cuando una persona se acerca con Jesús y le dice: traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, en Marcos 9, 17 al 26, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto, es decir, quedó exhausto, cansado, después de estar desde niño dominado y bajo el control de ese espíritu inmundo. Así que Dios tiene poder y autoridad sobre todos los demonios. En numerosos casos en la Biblia se muestra que los demonios además saben que Jesucristo es Dios. Ellos saben que Jesucristo es Dios. De tal forma que la Biblia menciona, por ejemplo en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que los demonios saben quién es Dios, saben quién es Jesucristo, saben que Jesucristo es Dios, no tienen problema con eso, lo reconocen. Dice ahí en Mateo capítulo 8, versículo 28 al 32, que si bien la gente no le reconocía cuando llegó ahí con los gadarenos y encontró a aquel endemoniado, los demonios clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos reconocieron que Jesús era Dios, que Jesucristo es Dios. Y mucha gente no lo reconocía. Incluso dice que en la sinagoga había un hombre con espíritu inmundo, y le dijo igual: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y ahí es donde Jesús le manda que se calle. Así que los demonios, el diablo, están bajo la autoridad de Jesucristo, y ellos saben quién es Él. Ellos saben quién es Él. De la misma manera que Satanás, los demonios están completamente enterados de que están destinados al castigo eterno. Ellos saben que ese es su fin. Por eso ellos clamaron cuando vieron a Jesús: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y le rogaban. Dice Lucas 8:31, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Es terrible lo que la Biblia menciona de estos seres, de esos espíritus, que además son capaces de traer desórdenes físicos, afectan a las personas. Por eso mencionábamos ahí en Mateo 12, aquel endemoniado, ciego y mudo. Con esto no queremos decir que todos los ciegos y mudos están endemoniados, o que si tú tienes una enfermedad, una gripa, es un demonio. No podemos decir eso, pero en algunos casos sí, los demonios tienen esa capacidad. Ahí en Mateo 17
aquella persona que se acercó a rogarle a Jesús: ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. Es decir, también afecta la mente de las personas. O aquella persona también, aquella mujer que había estado atormentada por un demonio. Jesús dijo: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Es decir, expulsó a aquel demonio que le había provocado enmudecer durante todo ese tiempo. El diablo tiene, y los demonios tienen capacidad de traer enfermedades físicas, así como enfermedades mentales, que ya lo mencionamos. Pero importantísimo es reconocer que todas estas personas eran sanadas por Jesús. Si bien hay algunas enfermedades y desórdenes mentales que pueden deberse a causas físicas, eso es muy delicado. Hay enfermedades mentales que tienen como raíz una causa física, pero no hay duda que hay algunas formas de enfermedades mentales debidas al control del diablo y de sus demonios. La influencia que el diablo y los demonios tienen puede guiar a una falsa religión o a la incredulidad o a la superstición también. Debemos tener mucho cuidado para juzgar cuando una persona tiene una enfermedad mental por una causa física, y en ese caso un psiquiatra lo puede atender porque es algo físico, orgánico, algo del cuerpo, de la mente, del cerebro. Pero cuando es algo espiritual, y eso es muy delicado, y eso tal vez lo verán en alguna otra ocasión, ¿cómo distinguir? Bueno, cuando es una causa física y cuando es una influencia demoníaca. Bueno, yo creo que con todas estas bases bíblicas, con todos estos pasajes que hemos estado viendo, podemos entender cómo es y en qué caso es una influencia demoníaca y en qué casos no. Pero si no tienes esa capacidad de discernirlo, mejor yo te diría, no te metas. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice 1 Timoteo 4:1, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El hecho es que el diablo y sus ángeles y sus demonios tienen una capacidad de influir en las personas, y a veces en algunos cristianos que lo permiten. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, y hay quienes se rinden, y hay quienes no se defienden y no toman la armadura, van a llevar el daño y serán influenciados por el diablo. Así que hay una gran diferencia entre el poder y la influencia de demonios sobre la gente no salva y aquellos, en comparación con aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son creyentes. De hecho, cuando el Espíritu Santo mora en el cristiano, el diablo ya no tiene capacidad de entrar en esa persona. Mientras que los demonios pueden tomar posesión de una persona no salva y pueden oprimir a esa persona, a una persona que es salva, que es creyente, le pueden influir, la pueden oprimir, pero no pueden hacer más. Hay una diferencia en la duración y en el poder de esa influencia. Por eso vamos a ver más adelante qué es lo que el cristiano debe hacer respecto al diablo y los demonios. Uno que ha nacido de nuevo tiene mucho que hacer, muchas promesas de Dios que nos libran del tiempo, de la duración y de la fuerza que el diablo puede tener sobre nosotros. ¿Por qué?
porque el Espíritu Santo está con nosotros los creyentes. La obra de Satanás, como un todo, déjenme decirles, sería imposible si no fuera por los innumerables demonios que llevan a cabo sus deseos, su voluntad, y que continuamente están en una lucha de tremendas proporciones, grande lucha entre los santos ángeles de Dios y los demonios. Las guerras, las batallas que se libran en el mundo espiritual es algo que ignoramos y que tiene mucha fuerza. Bien haremos, como veremos más adelante, en tener una buena actitud y echar mano de lo que la Biblia nos enseña para resistir al diablo. Tengamos en cuenta esto para ocasiones más adelante. Seguimos con este estudio.